comenzando con el castillo Sefirá en el mundo del anime. 401. Después de escuchar esto, Ayako finalmente entendió las consecuencias de arrestar a Kaito Kid. Para un ladrón, ser encarcelado por la policía puede no durar mucho, pero estar encerrado ya es el mejor resultado. Una vez que lo atrapen aunque sea una sola vez, no habrá más Kaito Kid en el futuro. Al revelarse su identidad, se convierte en nada más que un ladrón común y corriente. Una vez que se le define como ladrón, toda su vida llevará esa marca. Este es el final definitivo. Ayako comprendió y asintió levemente. Entonces, el verdadero propósito de este 60 aniversario quedó claro. Capturar a Kaito Kid y encarcelarlo. ¿Ha llegado Sonoko? El tema de Kaito Kid llegó a su fin y Tomoko dirigió la conversación hacia su hija menor. Ya están aquí. Al hablar de su hermana, Ayako dejó de lado su actitud seria y brusca y regresó a la gentil hermana mayor que solía ser. Vinieron todos juntos. Además de ellos, varios más fueron invitados. Oh, ¿y otros? Tomoko se interesó inmediatamente. Los demás son miembros del consejo estudiantil de la Academia Akuo. Cada uno tiene su propia historia, y también está la joven del conglomerado Akamoto. La mención del conglomerado Atamoto hizo que Tomoko se detuviera por un momento. ¿No estaba ese conglomerado al borde del colapso hace apenas unos días? Sí, estuvo cerca. Pero hace unos meses, se encontraron con Sonoko y sus amigas durante un crucero de regreso. Después de eso, un drama de conflicto interno se desató ante sus ojos. Gozo Atamoto casi muere a manos de su propio nieto. Pero la señorita Atamoto, para salvar a su abuelo, parece haberse convertido en seguidora del señor loco. Recibió un don de poder de él. Más tarde, logró un respiro financiero y salvó al conglomerado Akamoto. Ahora Tomoko finalmente entendió la situación. El conglomerado Atamoto tiene mucha suerte. Para salvar a su abuelo de ser asesinado por su propio nieto, la hija mayor de la familia obtuvo el poder de cambiar su destino. Ayako, creo que deberías mantenerte en contacto con la señorita Akamoto. Por supuesto, Tomoko sabía quién era el señor tonto. Dado que había recibido un don de poder de su futuro yerno, lo más probable es que en el futuro se convirtiera en uno de los suyos. Si ese fuera el caso, Tomoko naturalmente no tendría objeciones a que Ayako estableciera lazos con Natsue Akamoto. Por cierto, ¿tu amigo también está aquí hoy? Hablando de otra persona que había recibido el don del poder, Tomoko todavía estaba algo preocupada. Después, Ayako le contó lo sucedido con su amiga de la universidad. Desde su perspectiva, y según los resultados de la investigación, esa amiga tuvo muy mala suerte. Ella estaba preparada para ser chantajeada, pero nadie esperaba que el autor original del problema tuviera tan mal carácter y tomara represalias de la forma más violenta. Los medios que se habían preparado para la defensa no podían utilizarse como prueba por el momento. En cierto modo, también era una persona desafortunada. Pero fue precisamente debido a tan excesiva mala suerte que su destino dio un giro hacia mejor. Además de sus propias habilidades y el don recibido, el amigo de Ayako podría ahora considerarse como alguien que ha entrado en uno de los planes importantes del conglomerado Suzuki en la industria del cine y la televisión. Sí, Chikako también está aquí. Naturalmente, Ayako había invitado a Chikako al banquete. Ya habían acordado durante la última reunión en el anexo forestal que ella asistiría al 60 aniversario del conglomerado. Por supuesto, Ayako también entendió que este evento era esencialmente una reunión interna. Últimamente, Chikako ha estado leyendo mucho para ampliar sus conocimientos. Planea empezar a escribir algunas historias próximamente. Dado que también tiene la misión de difundir la fe, puede que le lleve un poco más de tiempo generar ideas. Tomoko asintió levemente. La construcción de una historia no podía completarse en 1 o 2 días. Además, incorporar nuevos elementos de fe a la historia requeriría más tiempo. No le importaba mucho cuánto tiempo tomara. Con los recursos que tenían, incluso si las cosas avanzaban lentamente, podían acelerar en cualquier momento. Después del banquete de hoy, tú y tus amigos también pueden reunirse con nuestro yerno. Como mínimo, deberían ver qué temas religiosos tiene en mente. Las historias en las que está involucrado deberían ser mucho más interesantes que las que tu amigo intenta construir solo. Ayako asintió levemente. De hecho, había tenido la misma idea. El poder que posee Ren claramente tiene otras secuencias, y las habilidades que rodean esas secuencias podrían formar una cosmovisión muy grande y fascinante. Esto encaja perfectamente con la misión de Ren de difundir la fe. Después de todo, ninguna historia que alguien construya por su cuenta podría ser más interesante que una basada en un sistema de poder real.
Mamá, papá, iré a hablar con Chikako. Está bien, continúa. Tomoko sonrió y le dijo a su hija mayor que fuera a hablar con sus amigos. Ayako se dio la vuelta y se fue. Tomoko observó con satisfacción. Este niño ha crecido mucho últimamente. Shiro asintió. Él también había visto sus esfuerzos y su crecimiento, y lo reconoció. La diferencia de identidad y circunstancias le ha dado una personalidad completamente distinta. Su naturaleza tierna siempre ha sido su problema, pero ahora ha cambiado un poco. Sí. Al fin y al cabo, se trata de la confianza que se adquiere con la fuerza. Todo se reduce a la fuerza. Tomoko le puso los ojos en blanco. No siempre definas el cambio de Ayako solo como resultado de su fuerza. Sus propios esfuerzos también son importantes. Además, ya eres muy mayor, y aún así anhelas ese poder. ¿No te dijo tu yerno que te lo daría cuando viniera oficialmente la próxima vez? ¿Qué hombre podría mantener la calma ante la tentación del poder? Shiro habló con plena confianza. Y no soy solo yo como suegro. Tú, como suegra, eres igual. Mirando a su marido, que ya era mayor pero todavía juguetón e infantil, Tomoko no sabía si reír o suspirar. ¿Poder, eh? Ella nunca pensó que llegaría el día en que pudiera ganar algo así. Quizás, solo quizás, sería interesante. Continuaremos. El 60º aniversario del conglomerado Suzuki estuvo repleto de actividad. Como aniversario muy importante, a este banquete asistieron principalmente aliados pasados y presentes del grupo, casi todos ellos celebridades, personalidades de la alta sociedad y figuras del mundo de la riqueza y el poder. Por supuesto, también había un pequeño número de amigos cercanos de la familia. Por ejemplo, las 4 estrellitas en ese momento estaban un poco nerviosas. ¡Guau, Yoko! El aniversario del conglomerado Suzuki es increíble. Vi a muchísimos presidentes de empresas. La muchacha con un vestido verde y pelo corto y castaño miró a su alrededor con curiosidad. Kaoru, es de muy mala educación actuar así. Y este es el 60 aniversario del conglomerado Suzuki. ¿Crees que un evento como este es algo a lo que la gente común puede acceder sin más? La que hablaba llevaba un vestido azul oscuro, y su cabello negro, ligeramente largo, le caía sobre los hombros. Su rostro sereno no podía ocultar el nerviosismo que delataba la inquietud de sus dedos. La muchacha regañada sacó la lengua juguetonamente. La tercera chica, que llevaba un vestido blanco y tenía el pelo largo y castaño, tenía un rostro maduro pero no podía ocultar su nerviosismo. Miró a Yoko, quien había recibido la invitación y los había traído. Yoko, ¿de verdad está bien que estemos en una fiesta como esta? En verdad, los tres que habían sido invitados estaban un poco inquietos. Eran plenamente conscientes de su propia condición. Las celebridades pueden parecer glamorosas a los ojos de la gente común, pero todavía existe una brecha insalvable entre ellas y el verdadero poder. El banquete al que asistían estaba sin duda muy por encima de su nivel. Para pequeñas estrellas como ellas, asistir a un evento tan formal estaba completamente fuera de lugar. No te preocupes. El que me invitó me dijo que no me preocupara por eso. Yoko susurró para tranquilizar a sus preocupados amigos. Ella sabía que no estaban calificados para asistir a tal banquete, pero como su hermano le había dicho que podía venir, naturalmente tenía las calificaciones. Vaya. La persona que te invitó debe ser realmente increíble. Al escuchar esto, Kaoru Kusano no pudo evitar sorprenderse. Tener derecho a ser invitado a un banquete organizado por el conglomerado Suzuki, no, esa persona básicamente te está dando el derecho a asistir. Esa persona debe ser muy cercana a la familia Suzuki o tener un estatus muy especial. No es tan impresionante. De repente, una voz cálida vino desde atrás, y Kaoru notó que los ojos de Yoko se iluminaron instantáneamente. Ren. Kaoru giró la cabeza y vio a un chico con gafas allí de pie. La mayor parte de su rostro estaba oculto por las monturas, pero como actriz, podía intuir que el rostro tras ellas debía ser atractivo. Su traje oscuro parecía nuevo, algo que no solía usar, posiblemente la primera vez. No parecía muy viejo, ni siquiera de 20 años. Al ver la brillante sonrisa de Yoko, las expresiones de Kaoru, Yuki Takeno y Terumi Oshino se volvieron un poco complicadas. Realmente no esperaban que a Yoko le gustara un chico más joven. Ren miró a las otras 3 chicas que Yoko había traído consigo. ¿Entonces todos lo saben? ¿Y también van a formar parte de tu estudio? Sí. Yoko asintió con una sonrisa y se acercó a sus amigos. Ya hablé con ellos sobre la idea del estudio y todos estuvieron de acuerdo. Incluso hablamos de los detalles salariales. El siguiente paso es formalizarlo.
Pero empezar un estudio significa romper oficialmente con el pasado. Eso es en lo que debemos pensar ahora. Ren asintió levemente. Sabía que una vez resueltos los asuntos con la agencia, el estudio quedaría formalmente establecido. Pero para resolver esos problemas, se necesitaba suficiente prestigio y respaldo. De lo contrario, algunos problemas serían difíciles de abordar. ¿Cuánto tiempo sin verte, señora Mamilla? Una voz familiar llegó desde un costado. Ren giró la cabeza y vio a la chica que había cambiado su destino para salvar a su abuelo. Ahora parecía mucho más madura. ¿Cuánto tiempo sin verte, señorita Akamoto? Natsue también asistió al evento de hoy, luciendo un hermoso vestido blanco y aretes de cristal. La tímida y frágil chica de antes se había transformado por completo en una persona madura y segura de sí misma. En poco más de un mes, el cambio fue notable. En comparación con cuando nos conocimos, la señorita Atamoto ha cambiado mucho. Esto también es gracias a la ayuda del señor Amamiya. No solo estaba siendo educada. Todos los cambios que experimentó hoy se debieron al don que Ren le había dado. Gracias a ese don, ella había podido proteger a su abuelo, permitiéndole vivir una vida semi-retirada. Ahora estaba haciendo grandes progresos dentro del grupo, pero todavía había muchas voces opuestas en el conglomerado. Entonces, ¿has seleccionado a las 3 personas? Ren naturalmente no olvidó su promesa. Las dificultades que enfrentaba dentro del grupo eran algo que él necesitaba ayudar a resolver. Si ella lograba unificar las voces del conglomerado Atamoto, también le beneficiaría. Ya los he elegido. Natsue se había tomado el asunto muy en serio, investigando exhaustivamente a los 3 que había seleccionado. Confirmó que sus identidades eran limpias y que no había interferencia de la vieja guardia del conglomerado. Los 3 son recién graduados universitarios que acaban de empezar a trabajar. Provienen de familias humildes y son personas que necesitan valerse por sí mismas. Ella entendió claramente que solo con esos antecedentes podrían ser leales. Por lo tanto, este fue el primer estándar que utilizó al momento de hacer su elección. Ya que ya hiciste tu elección, contáctame después de la fiesta. Lo haré. Definitivamente no era apropiado seguir discutiendo este tema en un evento así, y ella lo entendió, así que dejó el tema. En ese momento, Natsue centró su atención en los demás. Señora Mamilla, ¿son estos 4 sus amigos? Bueno, en realidad y Yoko le dio un suave codazo. Está bien, somos amigos. Continuaremos. Al menos hasta que Yoko obtenga el diario, esta amistad debe mantenerse. Somos amigos. Natsue miró sutilmente a Ren y Yoko, quienes estaban detrás de él. Al principio no la reconoció, pero ahora se dio cuenta de que era un ídolo popular. No esperaba que estuviera relacionada con Ren. Pero los ídolos populares son muy adecuados para difundir la fe. Pensando en esto, Natsue reprimió sus pensamientos. Ella es Yoko Okino, mi vecina y ahora un ídolo popular. Y esta es Natsue Atamoto, a quien conocí al regresar de un viaje. Ahora es la presidenta del conglomerado Akamoto. Ren los presentó brevemente y luego continuó con una voz que solo ellos 2 podían oír. Yoko ahora es una cantante de secuencia 9, y la señorita Atamoto ahora es una guerrera de secuencia 9. Los 2 se miraron, confirmaron sus identidades y asintieron amistosamente. De ahora en adelante, esto era un conocido formal. Ren. Justo cuando empezaban a conocerse, una voz animada se escuchó desde atrás. Incluso sin darse la vuelta, Ren supo quién era. Entre las personas que conocía, solo una podía hablar con tanta vivacidad. Pronto, una presencia viva lo envolvió. El vestido blanco le sentaba bien como jovencita, así como con su figura. El diseño parecía sofisticado, pero no era llamativo, solo encantador. Ren hizo un ligero gesto hacia la persona que estaba a su lado y la presentó. Fujiwara chica, mi compañera de clase. Entonces, solo ellos 3 pudieron escuchar las siguientes palabras. Ella también es una espectadora de secuencia 9. ¿Cuánto tiempo sin verte, señorita Fujiwara? No era la primera vez que Chika y Natsue se veían. Se habían visto una vez en el crucero de regreso. Después de eso, Yoko y Chika intercambiaron saludos. Encantado de conocerla, señorita Okino. Hola, señorita Fujiwara. Después de unas cuantas palabras amables, Chika comenzó a relajarse. Entonces, señorita Okino, ¿ya ha decidido emprender su propio camino? A Yoko no le sorprendió que Chika supiera esto. Sí. Algo desagradable me pasó. Decidí que sería mejor irme solo que seguir luchando en la agencia. Claro, nunca me atrevería a hacerlo solo.
Si me hubiera ido solo, me habrían expulsado de la industria en 2 días. Fue Ren quien me dio este consejo y esta oportunidad. Chica asintió, entendiendo. La industria del entretenimiento es realmente complicada. La mayoría de la gente en ese círculo depende de quienes tienen dinero. Si se niegan a obedecer, son expulsados o escondidos. Así que, si quieres irte, necesitas a alguien que te respalde. Sí, lo entiendo. De verdad que lo entiendo. Hay cosas turbias en todos los círculos. Últimamente, lo he empezado a entender cada vez mejor. Cuanto más utilizaba el modo espectador para observar a los demás, más claros se volvían sus pensamientos internos. Como era de esperar, la mayoría de ellos estaban sucios. Sin embargo, Chica estaba mentalmente preparada para poder aceptarlo. Sus padres le habían dicho a menudo que los corazones humanos eran peligrosos, por lo que ella prestaba atención a esto en su vida diaria. Pero en realidad es bastante fácil encontrar a alguien en quien confiar. Solo pídele ayuda a Kaguya. Es difícil encontrar a otra persona como Chica, pero encontrar un patrocinador es mucho más fácil. Si la señorita Okino simplemente quiere irse, creo que podrá mantenerse firme con un poco de ayuda. Si solo quería abandonar la agencia sin ser atacada, Chica creía que mientras la familia Shinomiya dijera una palabra, toda la industria no se atrevería a ir en contra de Yoko. Esa fue mi sugerencia. Ren intervino. Sonoko no es adecuada como ayudante, pero si Kaguya se pone de pie, puede ayudar. Y la ayuda no tiene por qué ser excesiva. Solo la suficiente para que la agencia entienda algunas cosas. En realidad. Los tres que estaban escuchando asintieron. La voz del capital tiene más peso que la de una pequeña estrella, pero para otras empresas con un capital similar también puede ser demasiado aguda. Especialmente para aquellos que tienen mayor respaldo, una sola palabra puede ser más efectiva de lo que crees. Para las estrellas jóvenes que dejan sus agencias, siempre que tengan un patrocinador, todo se vuelve más fácil. Señora Mamilla, no hay necesidad de molestar a Kaguya con algo así. En ese momento, Ayako se acercó con una suave sonrisa. De hecho, la familia Suzuki también tiene planes para la industria del entretenimiento. Chikako está trabajando en algunos guiones. Creo que habrá más colaboración con celebridades cuando llegue el momento. Debido a la necesidad de difundir la fe, Ayako ya estaba planeando hacer arreglos en la industria del entretenimiento. Al fin y al cabo, los guiones de Chikako tienen como objetivo difundir la fe. Una vez adaptados a series de televisión o películas, naturalmente necesitarán una gran cantidad de actores y estrellas. Así que la familia Suzuki también podría ayudar. De hecho, tal vez incluso sería más apropiado que ayudaran. Después de pensar por un momento, Ren asintió levemente. Si la señorita Ayako está dispuesta a ayudar, sería lo mejor. Entonces no hay necesidad de molestar a Kaguya. Por supuesto, no hay problema. Ayako asintió levemente. Este tipo de ayuda era muy simple, una cuestión de conveniencia. Luego sacó su tarjeta de presentación y se la entregó a Yoko. Señorita Okino, esta es mi tarjeta. Contiene mi información de contacto personal. Contácteme cuando esté lista y hablaré con su agencia. Yoko tomó la tarjeta de presentación y se inclinó levemente. Muchas gracias. La molestaré entonces, señorita Suzuki. Finalmente respiró aliviada. Este era el primer paso para comenzar su propia carrera. El siguiente paso fue terminar su trabajo actual, para luego separarse de la agencia y establecer su estudio. No podía molestar a los demás con todo lo que venía después. De lo contrario, no estaría abriendo su propio estudio, sino simplemente dependiendo de otros. Continuaremos. Señora Mamilla, puede que necesite su ayuda con la historia que Chikako quiere preparar. Ayako aprovechó esta oportunidad para plantear su propia idea. ¿Es esta la historia de la señorita Ikeda? Tan pronto empezó a escribir. La capacidad lectora se vuelve verdaderamente poderosa. Una vez leídos, los libros se graban en la mente. La memoria mejorada es aún más fuerte de lo esperado. Ren también tuvo experiencia directa con esto. Sí. Desde ese día, Chikako ha estado leyendo todo tipo de libros para acumular material. Ya tenía experiencia escribiendo durante los últimos 2 años, y ahora será más rápida que antes. Ren estuvo de acuerdo con este punto. El guión que Chikako había pulido durante 2 años ya era muy bueno. Ahora, con una velocidad de lectura mejorada, no era de extrañar que volviera a escribir tan pronto. ¿Necesitas mi ayuda con la historia? Sí. Como esta historia pretende difundir la fe, pensé que podríamos añadir algunos elementos con un mayor significado religioso.
Elementos religiosos, Ren pensó por un momento, y las 4 palabras Señor de los Misterios vinieron a su mente, trayendo una leve sonrisa a sus labios. De hecho, es necesario añadir algunos elementos religiosos. Hablaré pronto con la señorita Ikeda sobre la historia. ¿Qué podría ser más efectivo para difundir la fe que convertir la historia del Señor de los Misterios en una serie de televisión o una novela? Además, ¿no sería fascinante publicar la historia del Señor de los Misterios aquí? Ayako asintió levemente. Este era el mejor resultado. Chica, que había estado observando desde un lado, notó la leve sonrisa de Ren y se acercó silenciosamente. ¿Se te ocurrió algo interesante? MMM. Esa expresión solo aparece cuando hay una historia de por medio. Entonces, ¿es interesante la historia? Ren no lo negó y asintió levemente. Si pudiera traer la historia que ocurre allí a este mundo, podría convertirse en algo especial. Pero para traerla realmente aquí y convertirla en una serie de televisión o una película, la inversión sería bastante alta. ¿Lo que está sucediendo? Después de una breve pausa, Chica comprendió inmediatamente y su sonrisa se hizo aún más brillante. Si ese es el caso, entonces es realmente interesante. Ella entendió lo que quería decir. Quizás se trataba de otro mundo al que Ren había entrado accidentalmente. Si la historia de allí se reprodujera exactamente en este mundo, ella tenía mucha curiosidad por ver cómo se desarrollaría. Además, al trasladar directamente los acontecimientos de ese otro mundo a este, y darle a cada episodio una trama aún más atractiva, naturalmente se volvería popular. Después sería fácil fomentar la creencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si varios de los actores principales llegaran a creer en los personajes debido a sus papeles en la película o el programa? Después de todo, el loco de este mundo y el loco del otro mundo son dos seres distintos. Si se añaden sutiles indicios del loco principal de la historia, la fe resultante fluiría naturalmente hacia Ren. En ese caso, no solo aumentaría el interés en la historia del otro mundo, sino que también ayudaría a Ren a difundir su fe. Estoy empezando a interesarme. Señorita Ayako, ¿cuándo podemos empezar la historia de la señorita Ikeda? ¿Eh? Ayako se quedó un poco atónita. Al ver la reacción tan emocionada de Chica, explicó. Chikako ya está lista para empezar a escribir. Si tiene un borrador, creo que podrá avanzar rápidamente con su estado actual. Aunque no sabía mucho de escritura, sabía que crear una historia rica es difícil y requiere mucho tiempo. Pero si se cuenta con un marco, completar los detalles se vuelve mucho más fácil. Creo que mientras el señor Amamiya le explique la trama general a Chikako, la historia tomará forma pronto. Una vez finalizada la historia, el conglomerado Suzuki comenzará rápidamente a organizar proyectos de apoyo para cine y televisión. Dependiendo de la duración, podrá adaptarse a una serie de televisión, películas o una combinación de ambas. Entonces debería ser una combinación de series de televisión y películas. Esa historia es muy larga. Si intentamos cubrir cada capítulo, se necesitaría una serie muy larga. Ren consideró la extensión de la historia original. Dado que cada arco argumental era cautivador, sería imposible abarcarlo todo en una sola temporada de televisión. Por lo tanto, una combinación de televisión y películas era la mejor opción. El costo de producción sería muy alto, pero la financiación no fue un problema para el conglomerado Suzuki. Además, la historia del Señor de los Misterios probablemente les reportaría importantes beneficios. Tendré una reunión con la señorita Ikeda después de que termine el banquete. Primero, le explicaré el esquema general y la configuración del mundo. Así podrá escribir mejor la historia. Considerando el largo ciclo de producción, Ren decidió reunirse con ella lo antes posible para finalizar la estructura básica. Él le daría la dirección general y la ambientación. Los detalles los decidiría ella. En cuanto a la historia, Ren no tenía intención de pedirle que la replicara a la perfección. Al fin y al cabo, ni siquiera él conocía muchos detalles. Solo pudo proporcionar la dirección general y la configuración básica de los personajes. Sí. Los ojos de Chica brillaron. Creía que, una vez definido el marco, la historia avanzaría rápidamente. En otras palabras, no tardarían en descubrir la historia de otro mundo. Incluso para un espectador racional, cierta excitación era inevitable. Especialmente cuando sabes que realmente existe otro mundo. Continuaremos. La atención se fue reuniendo poco a poco. Ren, que era muy sensible a las miradas, lo notó inmediatamente cuando Ayako y Fujiwara se acercaron y toda la atención a su alrededor se centró en ellas. No, para ser precisos, todo estaba centrado en él.
La actitud de Ayako era demasiado humilde para alguien de su estatus ordinario. Incluso frente a sus propios amigos, Ayako normalmente no se colocaba tan abajo, como era de esperar, estar junto a ella y otros atraía más atención. No era alguien a quien le gustara ser el centro de atención. Le disgustaban especialmente situaciones como esta. Sin embargo, Ren también entendió que la atención era debido a Ayako y Fujiwara. Incluso si lo evitaba ahora, era inevitable que fuera el objetivo cuando Kaguya y los demás llegaran más tarde. Al fin y al cabo, en un grupo de señoritas, su presencia llamaba demasiado la atención. Antes de que pudiera recuperar el aliento, Sonoko y Ran se acercaron de la mano. Un paso detrás de ellos estaban Kaguya y Ayasaka, seguidos por Nagi, Izumi, Sakuya y María. Dios mío, ya había habido suficiente atención hace un momento, y ahora la atención de todo el lugar estaba a punto de ser dirigida en esa dirección. Aún así, Ren sabía que esto era inevitable. Había demasiadas jovencitas en ese círculo, y él era quien parecía fuera de lugar. La mancha de tinta sobre papel blanco es naturalmente la más fácil de detectar. Ren miró a las chicas frente a él. Sus vestidos eran bastante conservadores. No solo el estilo de Sonoko y Kaguya, sino incluso el de Ayako hoy era muy sobrio, centrándose en la elegancia más que en la ostentación. Al mirar a su alrededor, notó que muchas de las mujeres en la fiesta estaban vestidas de manera similar. Parecía, tal como habían dicho Sonoko y Kaguya, que lo más expuesto era un poco de la clavícula. De hecho, bastante conservador. En comparación, las mujeres vistas en las calles revelaban mucho más. No solo la clavícula, sino también la cintura, el abdomen y los muslos. Como era de esperar, la mayoría de las hijas de los grandes conglomerados eran conservadoras. ¿Qué estás mirando? Al notar que sus ojos se desviaban, Sonoko inconscientemente miró hacia un lado. Sí. Estaba pensando que lo que dijiste era cierto. La mayoría de las jóvenes de los grandes conglomerados son bastante conservadoras. Sonoko finalmente se dio cuenta de lo que estaba mirando y puso los ojos en blanco. Las hijas de los conglomerados provienen de familias adineradas. ¿Por qué tendrían que presumir delante de los demás? Incluso en las citas a ciegas organizadas por la familia, deben mantener una imagen digna. Eso es tanto para la familia como para ellas mismas. Una joven tiene sus propias exigencias de imagen. En público, debe ser elegante, no llamativa. Aquellos que son demasiado extravagantes pueden ser naturalmente de mente abierta, pero su reputación en el círculo sufre. Básicamente se les etiqueta como no aptos para el matrimonio. En general, solo un pequeño número de herederos en el círculo del conglomerado están dispuestos a destacar. Después de todo, solo aquellos favorecidos por sus familias pueden actuar de forma diferente. Así que eso fue todo. Ren asintió, ahora comprendiendo un poco mejor. Los favorecidos por sus familias no necesitan seguir reglas. Ser diferentes es su forma de llamar la atención. En cuanto a los demás, algunos no tienen planes de heredar el negocio familiar o están en conflicto con sus familias. Pensándolo bien, eso tenía sentido. Quienes no están en desacuerdo con sus familias, criados como herederos, reciben una educación más estricta. Algunos pueden destacar en otros campos, pero la imagen que proyectan nunca es pobre, y no darán la impresión de ser hijos de la segunda generación de ricos malcriados. En ese momento, Kaguya habló para agregar algunos puntos. Lo que dijo Sonoko es correcto, pero incompleto. También hay muchos herederos cuyos padres tienen mal carácter o han fracasado en su educación. Estos son los que se comportan como nuevos ricos, arrogantes e ignorantes. No es solo en este país. La misma situación ocurre en todas partes. Los hijos de médicos suelen ser médicos, y los hijos de políticos, políticos. Esta es la herencia de las conexiones intergeneracionales. Lo más valioso en este mundo no es el dinero, sino las relaciones que se mantienen a lo largo de las generaciones. Gracias a esta herencia generacional, los miembros más capaces de una familia heredan naturalmente las redes de la generación anterior. Incluso si algunos no siguen la misma profesión, esas redes heredadas les ayudan a desenvolverse en otros campos con mayor facilidad. Pero los nuevos ricos siempre serán nuevos ricos. Kaguya negó con la cabeza ligeramente. La razón por la que se les llama nuevos ricos no es solo porque su riqueza se acumuló en una generación, sino porque no han transmitido valores adecuados a sus hijos. Una educación que prioriza demasiado el lucro fomenta valores muy pobres en la segunda generación. A menudo, estos niños valorarán los beneficios por encima de todo, y su comportamiento mostrará los rasgos de una segunda generación malcriada.
Porque el beneficio les lleva a creer que el dinero puede cambiarlo todo. Por supuesto, al ser parte de la segunda generación, comprenden la importancia de la familia. Por eso, sus decisiones suelen tomarse pensando en los intereses familiares. Al fin y al cabo, estos herederos de segunda generación tienen una clara comprensión de sí mismos. Su ventaja reside en su familia, por lo que a menudo son quienes más la protegen. Mantener la propia imagen y proteger los intereses de la familia son cosas que cada miembro de la familia hace inconscientemente. La mayoría de los invitados a este banquete son herederos, por lo que todos cuidarán su imagen y no la arruinarán en absoluto en un evento como este. Es más, para estos herederos, cada banquete es en realidad una cita a ciegas diferente. Muchos conglomerados no tienen matrimonios concertados. A veces, siempre que las dos familias se complementen, ambas partes estarán de acuerdo. Continuaremos. Es una nueva semana de empuje con tu PSXD. Por cada 200 PS igual 1 capítulo extra. Apóyame en P/Treon para leer más de 30 capítulos avanzados. Patreon.com/Blownleaves. Simplemente elimina el guión para acceder normalmente. La llegada de Sonoko y Kaguya, junto con sus palabras, explicaron detalladamente el funcionamiento interno de las familias conglomeradas. Aunque estas declaraciones eran algo parciales, Ren consideró que la situación dentro de la mayoría de los conglomerados era probablemente tal como la describían los dos. La situación dentro de los conglomerados es realmente complicada. Ren aceptó este conocimiento con humildad, aunque también se dio cuenta de que las reglas subyacentes dentro de los conglomerados eran muy complejas. En realidad, no es tan complicado. Se trata más bien de un conjunto de reglas diseñadas para proteger los intereses familiares. Antes, las cosas eran mucho más sencillas y brutales. Pero con el paso del tiempo, algunos conglomerados comenzaron a priorizar la capacidad, e incluso las chicas tienen ahora la oportunidad de dar un paso al frente. Los ejemplos típicos serían la señorita Ayako, Sonoko, Sajinomiya y Sanzenin. Pero en comparación, sus familias son más abiertas, a diferencia de la familia Shinomiya, que insiste en las llamadas tradiciones. Estas palabras también revelaron algo de la impotencia y tristeza del pasado de Kaguya. Como miembro de la familia Shinomiya, siempre supo que tenía la responsabilidad de dedicarse a la familia, sin derecho a elegir su propio futuro. Ya había aceptado este destino. ¿Quién habría pensado que el futuro al que se había resignado cambiaría tan drásticamente? Después de decir eso, Kaguya miró hacia atrás, su mirada aterrizó directamente en Yoko. Ren, entonces, ¿el asunto con el que me pediste ayuda antes tiene algo que ver con la señorita Okino? Sí. Originalmente iba a pedirte ayuda, pero Ayako y la señorita Ikeda planean escribir una historia interesante que adaptarán a una serie de televisión y una película. Creo que Ayako podrá con ello con mayor facilidad. Escribiendo historias, Kaguya no reaccionó inmediatamente. Kaguya, es la historia de Aya, le recordó Fujiwara. Ayai. Kaguya se quedó atónita por un momento, y cuando vio que Chika miraba a Ren, comprendió de inmediato. ¿Es esa la historia de ese mundo? Esto definitivamente despertó su interés. Ya veo. En ese caso, señorita Ayako, el conglomerado Shinomiya también cuenta con amplios recursos cinematográficos en el extranjero. Cuando se estrene la película, quizás podamos colaborar. Por supuesto. Ayako naturalmente estaba feliz por tal cooperación. El conglomerado Suzuki tenía su propia cadena de cines dentro del país, pero carecía de recursos en el extranjero. Si Kaguya estuviera dispuesta a ayudar, este sería el mejor resultado. Señorita Okino, espero con ansias su estudio. Sin embargo, le sugiero que consulte con asesores legales antes de establecerlo oficialmente. Dividir claramente la mayoría de los intereses evitará problemas. Muchas gracias. Yoko sonrió y expresó su gratitud. La división de intereses ya está prácticamente resuelta. Aunque somos amigos, queremos que todo esté claramente dividido. No queremos arruinarnos más adelante por conflictos de intereses. Está bien. Kaguya asintió. Si los intereses se dividen antes de la fundación del estudio, hay muy pocas probabilidades de problemas futuros. No creía que los tres amigos de Yoko no vieran la evidente ventaja de quedarse con ella. Si dejaban el estudio, mejor que se despidieran por completo de la industria del entretenimiento. Naturalmente, los tres amigos de Yoko también vieron esta verdad claramente. Yoko, el apoyo que tienes detrás es demasiado fuerte. El conglomerado Suzuki ya es poderoso, y ahora también está el conglomerado Shinomiya detrás de ustedes.
Kaoru Kusano ya podía imaginar lo respetuosa que sería la agencia al momento de acordar la rescisión de sus contratos. Para ellos, la agencia había sido una enorme montaña, pero frente a los conglomerados Suzuki y Shinomiya, no era nada. Parece que seguir a Yoko en el futuro es la única opción correcta. Ahora, ya era seguro. Seguir a Yoko a un nuevo estudio había sido originalmente un gran riesgo, pero ahora parecía que no había ningún riesgo en absoluto, solo beneficios. Dios mío, si esas personas que Yoko invitó antes supieran esto, ¿estarían llorando? Kaoru Kusano no pudo evitar pensar con un poco de humor negro. Por supuesto, de esas cosas no se debía hablar. El hecho de que ahora tuvieran un futuro más brillante se debía enteramente a las decisiones que habían tomado. Inicialmente, su plan de seguir a Yoko había sido una forma de liberarse de la agencia y unirse a un estudio que ella fundó, comenzando desde cero. Pero ahora parecía que no partían de cero, sino de una posición muy alta. También habían escuchado la conversación hace un momento. Era evidente que el conglomerado Suzuki planeaba entrar en la industria del entretenimiento e incluso podría involucrarlos en el guión que pronto se escribiría. Esta constatación hizo que sus corazones se aceleraran. Al mismo tiempo, un sentimiento de urgencia comenzó a crecer en sus corazones. El punto de partida para este reinicio puede ser elevado, pero un puesto tan alto también implicó exigencias igualmente altas en sus habilidades profesionales. Eso fue un gran reto. Mientras las 3 estrellas en ascenso estaban llenas de emoción y ansiedad, en un rincón del salón, un hombre de mediana edad con sombrero se mordía ligeramente el dedo. Esto estuvo mal. Kuroba Kaito, ahora acorralado, sintió que las cosas se habían vuelto extremadamente complicadas. Antes de esto, había investigado mucho sobre Sonoko y, a través de ella, también había investigado a Ran. Su plan original era disfrazarse de Shiro Suzuki, mantener alejado a ese hombre problemático y luego acercarse a Tomoko, la única persona que probablemente llevaría la estrella oscura. Cualquier robo solo podía intentarse después de acercarse. Pero primero, el disfraz de Shiro fue expuesto, y el hombre no se dejó influenciar por la llamada telefónica. Por supuesto, eso no fue lo peor. Lo peor era la estrella oscura falsa en su pecho. Con su habilidad para tasar, pudo determinar que esta perla negra era falsa. La auténtica no podía ser tan translúcida después de tantos años. Cuanto más translúcida era la perla negra, más probable era que fuera falsa. Naturalmente, esta falsificación era la misma pieza que se le entregaba a cada huésped que embarcaba en el crucero. Él ya había comprendido el plan de los Suzuki. Utiliza falsificaciones para confundir y entrega a la verdadera a alguien para que la proteja. Era una buena estrategia, pero ¿realmente confiaría en la auténtica a otra persona? Kuroba Kaito todavía lo dudaba. Pero a través de sus observaciones, la perla negra que llevaba la señora Suzuki en el pecho probablemente no era la estrella oscura. Pudo confirmar que era una perla negra, pero su translucidez no coincidía con la de una estrella oscura. Luego notó varias otras perlas negras en el pecho de la gente que también parecían menos brillantes. Lo más desconcertante fue que esas perlas parecían reales. Después de confirmar esto, Kuroba Kaito se sintió al borde del colapso. No pudo evitar sonreír amargamente. Señora Suzuki, es realmente una decisión audaz entregar todas sus reliquias a otras personas para que las cuiden. Continuaremos. Además, ninguna de estas falsificaciones ha sido reemplazada con su material correspondiente. ¿Se ha descubierto también al anciano? En ese momento, Kuroba Kaito analizó cuidadosamente la situación y se dio cuenta de que las cosas eran abrumadoramente desfavorables. Basándose en su observación y análisis del perla negra, confirmó que los accesorios originalmente planeados no podían reemplazarse con el perla negra. Esto significaba que estaba seguro de que el anciano no había reemplazado los accesorios, e incluso indicaba que la situación actual se había vuelto muy peligrosa. Antes, el anciano siempre lo ayudaba a realizar trucos de magia desde un lugar seguro. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Era evidente que la situación del anciano era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Si continuaba actuando como le placía, probablemente el anciano sería atrapado. Ya sea que se tratara de la ubicación de la perla negra o de la seguridad del anciano, todo estaba entrelazado. Kuroba Kaito solo pudo esbozar algunas sonrisas impotentes. Estaba realmente preocupado por enfrentarse a alguien que no tenía escrúpulos y simplemente arrojó la reliquia a una pila de perlas falsas y genuinas solo para jugar con él.
En el pasado, siempre calculaba los pensamientos de los demás e incluso había calculado que las personas nunca permitirían que sus pertenencias cayeran en manos de otras personas, lo que le daba la oportunidad de robar. Pero ahora, al encontrarse con los padres de Sonoko, realmente comenzaron a jugar con él sin la menor vacilación. Aunque Kuroba Kaito sabía que podría haber trucos involucrados, y esas dos personas podrían saber exactamente quién tenía el verdadero, y qué. Cuando la señora Suzuki arrojó la reliquia en manos de una persona al azar, Kuroba Kaito ya estaba completamente derrotado. Había tantos invitados allí que no tenía forma de averiguar de quién era la perla negra verdadera estrella oscura, especialmente cuando muchas de las perlas eran genuinas. Ahora bien, ¿debería simplemente pensar en retirarse? En ese momento, Kuroba Kaito ya no tenía intención de competir con la señora Suzuki. Especialmente porque su asistente Konosuke Hiei todavía estaba en un entorno inseguro, no podía avanzar imprudentemente como antes. Y Kuroba Kaito podía sentir claramente que la policía no estaba bromeando con él esta vez. El ambiente era diferente. En el pasado, la policía siempre lo había estado persiguiendo, por lo que tanto la policía como el inspector Nakamori tenían ese temperamento obstinado que se negaba a admitir la derrota. Pero esta vez, era claramente diferente. Su temperamento lo trataba como un verdadero enemigo. Incluso el inspector Nakamori, a quien acababa de conocer, tenía una expresión seria, inusual en él. Kuroba Kaito era un hombre inteligente que sabía analizar las situaciones. Así fue como pudo interpretar la psicología de la policía y de sus objetivos tantas veces, lo que le permitió obtener repetidos éxitos. Siempre que las cosas se salían del límite, sabía que debía contenerse. De lo contrario, las cosas se descontrolarían fácilmente. En cuanto al estado actual de la policía, si continuaba con sus actividades por el momento, la policía permanecería en esta condición tensa y la próxima vez que hiciera un movimiento, estarían listos. Quizás cuando llegue ese momento, incluso podría enfrentarse a un oficial que dispararía sin dudarlo. Debido a esto, Kuroba Kaito a menudo enfriaba sus actividades. Sabía que mientras fuera un ladrón juguetón, la policía estaría encantada de seguirle el juego. Pero una vez que cruzara cierta línea y lo etiquetaran como peligroso, no habría más juegos. Entonces, mis acciones esta vez cruzaron el límite de lo que la policía puede tolerar. Entonces Kuroba Kaito se quedó atónito por un momento y pensó en una posibilidad. ¿Podría ser que la señora Suzuki y el señor Suzuki hayan sumido a la policía en el caos? Se dio una palmada en la frente y finalmente comprendió qué tipo de problemas le había traído ese pequeño adelanto. Sintió un toque de amargura en la boca. Con razón la señora Suzuki actuó con tanta crueldad esta vez. Desde el principio, pretendía acorralarme. Pero la señora Suzuki jamás llegaría tan lejos como para obligar a la policía intencionalmente. Una vez que algo así sucede por primera vez, no puede repetirse. Entonces, ¿se rindió la señora Suzuki? Kuroba Kaito lo pensó. Parecía que solo había dos opciones. En esta situación, parecía que la señora Suzuki optó por ceder en lugar de terquedad. Pero una vez que optó por ceder, le tendió una trampa a la policía. Si la señora Suzuki cedía, sin duda el conglomerado Suzuki se convertiría en el hazmerreír. ¿Pero acaso esa burla no era también burlarse de la policía? Este comportamiento simplemente demostraba que la policía era inútil, así que pactó con un ladrón. Fue como darle una bofetada a la policía. No es de extrañar que la atmósfera policial fuera tan completamente diferente esta vez. En ese momento, Kuroba Kaito sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque ahora entendía perfectamente lo que hacía la señora Suzuki. Ella pretendía entregarlo por completo. Viejo, es peligroso allí. Kuroba Kaito reaccionó instantáneamente y tomó acción de inmediato. Este plan ya no podía continuar. Hii sin duda elegiría rescatarnos. De lo contrario, dada la actitud de la policía esta vez, podrían tomarse las cosas muy en serio. Pensando en esto, Kuroba Kaito inmediatamente arrojó varias bombas de humo que llevaba consigo a la multitud. Estallido. En un instante, una densa columna de humo se alzó entre la multitud, sumiendo todo el recinto en un caos temporal. ¡Ay, ay! Parece que va a empezar. Chica, quien también quedó atrapada en el humo, no sintió ninguna presión. En cambio, mostró cierta emoción. Tal vez no pudo evitarlo. Ren no estaba muy sorprendido por el repentino movimiento de Kaito Kid. Se dio cuenta de que este banquete exponía por completo su plan y era una trampa para capturarlo.
Comprendió que si no se rendía, la desesperada situación que enfrentaría sería insoportable, así que decidió retirarse. Sabiendo cuándo avanzar y retroceder, Kaito Kid es, en cierto sentido, una versión más avanzada de Kudo Shinichi. Ren comprendió a Kuroba Kaito. Esta persona era diferente del testarudo Kudo Shinichi. Era flexible en lugar de ser terco y obsesionado con una sola cosa. Sabiendo que algo es imposible, esta persona realmente se retiraría. ¿Pero podría el asistente de Kuroba Kaito escapar tan fácilmente? Ren sacó la moneda de oro en forma de hoja de arce, la lanzó suavemente y cuando aterrizó nuevamente en su palma, el lado grabado estaba hacia arriba. Tuvo suerte. Parece que escapó. Continuaremos. ¿Se ha rendido? Tanto Tomoko como Shiro notaron el caos en el pasillo, pero este resultado hizo que Tomoko frunciera el ceño levemente. TSK tilde qué ladrón más astuto. Esta vez la trampa había sido preparada completamente para Kaito Kid, pero ¿quién habría pensado que bajo tales circunstancias, optaría por renunciar al objetivo de robar? Ya que ha desistido de robar, el motivo de causar tal conmoción debe ser rescatar a su asistente. La situación actual era muy clara. Shiro comprendía fácilmente el propósito de Kaito Kid, así que la policía también debería comprenderlo pronto. Sin embargo, aún no han subido todos los pasajeros y la policía probablemente no ha iniciado el operativo. Tomoko también entendió esto. Con el recordatorio de Ayako, la policía ya había identificado al asistente de Kaito Kid, pero el momento de actuar debía ser después de que el barco zarpara. Porque solo después de que el barco hubiera despegado, el asistente de Kaito Kid sería contenido y no podría escapar fácilmente. Si esta fuera una situación normal, siempre que el tiempo de acción de Kaito Kid se retrasara un poco, la situación habría sido completamente estable esta vez. Incluso si Kaito Kid no hubiera podido ser atrapado, su asistente no habría podido escapar. Luego, al investigar la identidad del asistente, incluso podrían descubrir la verdadera identidad de Kaito Kid. Desafortunadamente, en este momento crítico, Kaito Kid decidió rendirse. La expresión de Tomoko estaba llena de decepción, pero tenía que admitir que la decisión de Kaito Kid era la correcta. Qué lástima. Si hubiera sido un poco más tarde, quizá habría funcionado. No hay necesidad de arrepentirse. Shiro negó levemente con la cabeza. Como ladrón, sus instintos son indudablemente agudos. Si se hubiera dado cuenta de que algo andaba mal y aún así hubiera caído en una trampa destinada al fracaso, no sería un ladrón famoso. Además, tanto si atrapan a Kaito Kid esta vez como si no, no será un mal resultado ni para nosotros ni para la policía. No nos robarán nuestras reliquias y terminaremos quejándonos en los periódicos, y la policía no será tildada de ladrones de impuestos por el público. Aunque el resultado no era muy ventajoso, poder obligar a un ladrón a dejar de robar era algo raro en sí mismo. Aún así, Tomoko meneó la cabeza ligeramente. Kaito Kid ya había hecho su elección, entonces ¿qué más podía decir? No había nada que hacer más que aceptarlo. Después de la conmoción en el salón principal, Kaito decidió irse. Todavía tenía tiempo para aprovechar el caos. Aún no habían entrado todos los invitados y el anciano todavía estaba en la entrada, obviamente sin darse cuenta de que ya había sido expuesto. Pero la policía ya debe estar esperando en la entrada. Kaito corrió hacia la entrada y perdió el disfraz. Rápidamente se los quitó todos. Niño ladrón fantasma. La gente seguía entrando, por lo que, naturalmente, se notó su acto de quitarse el disfraz. Efectivamente, al oír el ruido, muchas personas que estaban en la entrada volvieron su mirada en su dirección. Preparado, lanzó varias bombas de destello especiales directamente a la multitud. El único momento para actuar era durante el efecto de las bombas de destello. Así que tuvo que aprovechar la oportunidad. Mientras se movía, Kaito ya se había puesto un par de gafas de sol. Al siguiente momento, 5 puntos entre la multitud estallaron en una luz blanca cegadora, haciendo imposible que tanto los invitados como la policía pudieran ver con claridad. Aprovechando esta oportunidad, rápidamente sacó a Tera Inosuke, que todavía estaba distribuyendo accesorios de perlas negras, y rápidamente abandonó la multitud. Al mismo tiempo, se quitó el disfraz de Kaito Kid lo más rápido posible. Un traje blanco era demasiado llamativo. Pero precisamente porque el traje blanco era tan llamativo, una vez que la gente perdía la visión, inconscientemente buscaban a alguien vestido de blanco entre la multitud. Cuando el efecto de las bombas de destello desapareció, Kaito, ahora vestido con un traje negro, ya había llegado a un lugar justo afuera de la entrada del puerto.
Hii, que momentos antes estaba vestido como un miembro del personal, ahora era un anciano caballero con un traje gris, con un sombrero de copa negro en la cabeza y un bastón en la mano, con un aspecto muy tradicional. Los dos fingieron estar a punto de abordar el barco. Escapar del puerto fue extremadamente difícil. Había muchos guardias afuera. Solo la fila de embarque era lo suficientemente segura. Afortunadamente, el ruido que había delante era bastante fuerte y había conmoción, de lo contrario, nunca habrían podido colarse en la cola tan fácilmente. Después de completar este paso, Kaito dejó escapar lentamente un suspiro de alivio. No esperaba verse obligado a llegar hasta este punto. Suspiró con impotencia. Esta vez sí que se había metido en un buen lío. Entonces pensó en las palabras de consejo de Koizumi Akako. Él no esperaba que lo que ella dijo se hiciera realidad. Tuvo tanta suerte que se topó con una señora Suzuki dispuesta a jugar con él un juego tan grande. Pero al final, un plan de tan gran escala terminó con él huyendo. Esto fue lo que hizo que Kaito se sintiera arrepentido y frustrado. No era tan fuerte como la gente pensaba y había momentos en que no podía lidiar con situaciones inesperadas. Especialmente cuando alguien abandonaba las reglas que creía entender, el juego sin reglas lo convertía de veterano en un completo novato. Él simplemente se basó en su experiencia pasada para enfrentar diferentes situaciones. Pero una vez que su pensamiento fuera comprendido y sus acciones entendidas, perdería el misterio de un mago y ya no podría evitar ser capturado. Había existido una persona así antes. Kaito recordó claramente la última vez que alguien lo acorraló, lo que casi provocó que fuera atrapado por la policía. Fue solo gracias a la propia impulsividad de la policía que encontró una oportunidad. Pero esta vez no perdió por falta de inteligencia o habilidad, sino por su insistencia en ganar. Aunque estaba obsesionado con la victoria, la razón lo obligaba a contener su deseo. No podía permitir que éste pusiera a Ji en peligro. Había solo una cosa que no podía entender. El disfraz del anciano era perfecto. ¿Cómo podría alguien ver a través de él? Al ver a tantos policías esperando en la entrada, Kaito supo que la identidad de Ji debía haber sido expuesta. Entonces, si todos los invitados hubieran subido al barco, todo habría terminado. Continuaremos. Por cada 200 PS igual 1 capítulo extra. Apóyame en P/Treon para leer más de 30 capítulos avanzados. Patreon.com/Blownleaves. Simplemente elimina el guión para acceder normalmente. Tras alinearse de nuevo y entrar al crucero con más formalidad, ambos caminaron hacia una esquina. Hiei, que ya había cambiado de aspecto, bajó ligeramente la cabeza. Maestro, ¿hubo algún accidente? Ah, Kaito asintió levemente. Este incidente realmente superó mis expectativas. No esperaba que la señora Suzuki se metiera en semejante juego. Para fastidiarme, incluso arrojó su reliquia a una pila de objetos reales y falsos. Al principio pensé que no lo entregaría tan fácilmente. Pero cuando vi que las perlas negras de su pecho eran translúcidas, supe que sí lo había logrado. Solo entonces Ji entendió por qué el joven maestro había reaccionado así. No importaba cuánta planificación hubiera, mientras la señora Suzuki entregara casualmente la estrella oscura, todos los planes de Kaito quedarían en nada. Y Ji finalmente entendió por qué el joven maestro decidió rendirse. No se trataba de querer rendirse, sino de perder todas las demás opciones y quedarse solo con esa. Ya no se trataba de ganar o perder. Quien definía la victoria y la derrota había eliminado todo riesgo y no le había dejado otra opción que la derrota. Al final, no tuvo más remedio que aceptar la pérdida. Además, tu interruptor falló y hasta tu identidad quedó expuesta. ¿Qué? Ji se sobresaltó un poco, luego se dio cuenta de por qué Kaito se había acercado de repente y lo había alejado. Miró de reojo la perla negra que llevaba en el pecho. ¿Esto es real? Ah, Kaito asintió. La perla negra en el pecho del anciano era real. Es claramente una perla negra auténtica, aunque su calidad probablemente no sea tan buena como la de la estrella oscura, y su color no es puro. Pero no cabe duda de que su valor no es bajo. Al menos más de 1.000.000. Ji no pudo evitar contener la respiración al oír esto. No le sorprendió el precio en sí, sino la audacia de la señora Suzuki. Mirando alrededor, a todos los presentes se les había dado un accesorio de perla negra. Observé que más del 30% de la gente recibía perlas negras de este grado. Cada una valía más de 1.000.000. Y luego está la señora Suzuki, luciendo perlas negras puras y translúcidas. Las perlas negras están hechas de carbonato de calcio, que se corroe fácilmente con el ácido.
Con el tiempo, por muy pura que sea, una perla negra pierde su translucidez. Eso significa que es una perla nueva. Y había varias personas en el lugar que llevaban perlas negras similares a las de ella. En cuanto a las que cumplen con los estándares de la estrella oscura, hay bastantes. Calculo que al menos el 20% son auténticas perlas negras, y entre ellas, la única genuina es la estrella oscura. Ante esta situación, es posible que ni siquiera mi padre pueda averiguar dónde está el verdadero. Con eso, Kaito bajó la cabeza impotente. En cuanto a los asociados con el conglomerado Suzuki, sus perlas negras no cumplen con los requisitos de la estrella oscura. En otras palabras, la señora Suzuki realmente distribuyó la estrella oscura entre las genuinas y las falsas. Esto ya no es algo que pueda resolverse mediante la especulación o la observación. Al perder la capacidad de leer la naturaleza humana y utilizarla, Kaito también perdió la capacidad de encontrar la verdadera estrella oscura. Eso fue lo que le obligó a rendirse. En un partido de riqueza, decisión, determinación y voluntad de ganar, había sido completamente derrotado. Fue realmente irónico. Él fue quien invitó a la señora Suzuki a un duelo, pero al final, no tuvo más remedio que huir al ver el resultado. Ante esta situación, Kaito no tuvo más remedio que retirarse. De lo contrario, la señora Suzuki y la policía lo habrían enviado a la cárcel. Una vez que lo atraparan, todo terminaría. Si no lograba descubrir la organización que asesinó a su padre, podría incluso atraer la atención de dicha organización hacia él, lo que supondría un peligro fatal para sus amigos. Mientras tengas preocupaciones en tu corazón, estarás contenido cuando te enfrentes a alguien que no tiene ninguna. Y eso fue exactamente lo que sintió Kaito cuando se enfrentó a la señora Suzuki. Normalmente era alguien sin tabúes, pero esta vez se sintió completamente restringido a su alrededor. Especialmente cuando supuso que Ji estaba siendo atacado, admitió que entró en pánico total. Podía admitir su fracaso, pero no podía permitir que la policía lo atrapara. Su inmadurez incluso podría haber provocado que arrestaran a Ji. Ji reflexionó sobre la situación del joven maestro. Era realmente desesperada. Incluso Toichi probablemente se habría sentido indefenso en estas circunstancias. Una auténtica estrella oscura esparcida entre miles de perlas auténticas y falsas. Ni el mejor ladrón podría robarla sin encontrar pistas. Eso ya no era un truco. Era magia de verdad. Ya te lo dije. Esta vez el resultado ya estaba decidido. Justo cuando Kaito y Hii terminaron de hablar, Akako, vestida con un vestido de una pieza de color rojo brillante, se acercó con una copa de vino. Por lo general, mis adivinaciones nunca han fallado. Te advertí sobre esto antes de que actuaras. Kaito miró a Kako. No le sorprendió su repentina aparición y simplemente suspiró. ¿Quién hubiera pensado que tu adivinación podría ser tan precisa? HMPH. Soy el heredero de la famosa magia roja. ¿Crees que mi adivinación es una broma? Akako resopló con tristeza. Como heredera legítima de la magia roja, sabía que hoy en día la mayoría de la gente no creía en cosas como la adivinación o la magia. Sin embargo, estas cosas alguna vez existieron. Pero a medida que los tiempos cambiaron, hubo cada vez menos herederos y cada vez menos personas con poderes mágicos, por lo que la magia decayó. Entonces, señorita Kako, ¿puede predecir quién tiene la verdadera estrella oscura? HMM. ¿Aún tienes algo en mente? Kaito simplemente agitó su mano. Olvídalo. La señora Suzuki ya lo hizo, y yo ya he demostrado con mis acciones que me he rendido. Solo tengo curiosidad por saber si realmente dispersó la estrella oscura o usó algún tipo de truco. Akako frunció los labios, pero no se negó. Si es solo para satisfacer tu curiosidad, no es difícil. Continuaremos. Para una bruja, la adivinación es sencilla. Incluso si el espacio no es ideal, Akako puede usar las cartas del tarot para realizar una lectura básica. Después de barajar las cartas, comenzó a dibujar. La primera carta fue el loco, la segunda fue el ermitaño y la tercera fue el mundo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Por qué es tan extraña esta propagación? Estas tres cartas corresponden a la persona que posee la estrella oscura, pero ver a estas tres aparecer juntas era raro. El loco es una carta especial con un significado muy inusual. Esta carta nunca había aparecido antes en las lecturas anteriores de Akako. Después del loco llegó el ermitaño, que representa a alguien que es bueno para esconderse y a quien no le gusta quedar expuesto. Y luego llegó el mundo, una carta que se opone directamente al loco. El loco representa el principio y el mundo simboliza el final.
Las tres cartas estaban boca arriba, lo que significaba que todas eran favorables. Esto indicaba que el destino de la persona era igual que las cartas. Principio y fin conectados, con el centro centrado en la ocultación. Una persona que tiene un toque de perfeccionismo, evita ser el centro de atención y valora empezar y terminar cosas. ¿Entiendo? Kaito tenía curiosidad. Todo esto nos revela los rasgos de la persona. Pero esta persona es especial. Está acompañada por el loco y el mundo, con el ermitaño en el medio. Entonces, ¿qué significa eso? El loco representa el principio de todo, el inicio de una aventura y la libertad de viajar. Es a la vez el principio y el fin de la baraja del tarot. Todo en las cartas refleja lo que el loco experimenta durante el viaje. El mundo representa el destino de ese viaje. Es el resultado de los viajes del loco. Que sea bueno o malo depende de la posición de la carta, ya sea derecha o invertida. Pero tanto el loco como el mundo señalan un camino de libertad. Es muy raro que estas dos cartas aparezcan juntas. Y aún más raro que ambas estén en posición vertical. El ermitaño, en el centro, representa la racionalidad y la calma. Estas tres cartas juntas apuntan claramente a una persona, lo que facilita su comprensión. Se detuvo aquí. Así debía ser, pero esta vez la lectura se interrumpió. ¿Interrumpido? La curiosidad de Kaito creció. ¿Puede incluso interrumpirse una lectura? Por supuesto. Akako puso los ojos en blanco. Tengo una gran capacidad de adivinación, pero esto es solo una lectura rápida. Sin rituales especiales, sin bola de cristal, solo una baraja de tarot común y corriente. Poder describir a esa persona con tanta precisión ya es muy bueno. Además, soy bruja. Mi adivinación es una forma de determinar la suerte y la dirección. No es un buscador que localiza a alguien. Si realmente tuviera ese tipo de habilidad, ¿crees que sería la única bruja que quedaría en esta era? Kaito lo pensó y se dio cuenta de que tenía razón. Incluso si no hubiera identificado directamente a una persona, la cantidad de información que proporcionó fue suficiente para que, con una investigación más profunda, se pudiera encontrar la identidad de la persona. Ya era bastante sorprendente que una adivinación pudiera llegar a este nivel. Si Akako pudiera localizar a alguien con precisión, sería aterrador. Kaito no se atrevió a imaginar tal cosa. Aún es imposible confirmar si la señora Suzuki conoce a esta persona o no. Aunque Akako había aclarado los rasgos de esa persona, todavía era cierto que no podía confirmar inmediatamente su identidad. ¿Crees que ella los conoce? Con tantas perlas negras esparcidas por todos lados, ¿crees que un ladrón como tú puede distinguir cuál es? Kaito hizo una pausa y luego sacudió la cabeza con impotencia. No puedo estar seguro. En esta mezcla de perlas auténticas y falsas, perlas antiguas y nuevas, no tenía forma de estar seguro de cuál perla era la estrella oscura. Ni siquiera puedes estar seguro. ¿Cómo podría estarlo? Si lo supiera, ya habrías encontrado la manera de averiguarlo. ¿De verdad crees que tiene un plan así? Kaito pensó por un momento y luego asintió levemente. Así que debiste haberme dejado adivinar desde el principio para ver si ella sabía quién tenía la estrella oscura. ¿Para qué molestarse tanto? De hecho, independientemente de quién realizara la adivinación, el resultado podía predecirse. Desafortunadamente, las circunstancias no eran las ideales. Sin las herramientas rituales adecuadas y con el ambiente ruidoso, la lectura estaba destinada a presentar distorsiones. Akako suspiró. ¿Por qué estaba haciendo esto aquí? Ella refunfuñó en su corazón, pero aún así rápidamente se concentró nuevamente en la lectura. Mantener la pregunta simple ayuda a compensar la pérdida de precisión. Como esta pregunta era sencilla, lo único que importaba era la posición vertical o invertida de la carta. Así que esta vez, simplemente barajó las cartas y sacó una sola carta. La carta extraída fue la muerte, invertida. La carta está al revés. Así que la señora Suzuki no sabe quién es el dueño de la perla negra. La respuesta de Akako hizo palidecer a Kaito. Ahora era evidente que esta vez había perdido por completo contra la señora Suzuki. Esta pérdida no se debió solo a que él había sido superado en maniobras, sino al método que ella utilizó. Ella cortó por completo su propia retirada, sin dejarle ninguna salida, lo que también destruyó por completo su retirada. La señora Suzuki ganó eliminando todas sus propias opciones. Esta victoria no fue una sorpresa. No se basó en trucos. Simplemente superó sus predicciones sobre la naturaleza humana. Bueno, y está bien. Esta vez lo he perdido todo. Kaito rápidamente se recompuso.
No era que no pudiera aceptar el fracaso, especialmente cuando la señora Suzuki había llegado tan lejos. Lo único que no estaba claro ahora era cómo habían expuesto a Hii. Pero no había necesidad de insistir. Mientras una persona deje rastros, este tipo de resultado es mucho más razonable que cualquier otra cosa. Tal vez la investigación del conglomerado Suzuki fue así de exhaustiva. Continuaremos. El nivel de esta adivinación era bastante alto. En términos de nivel, no era inferior a un vidente de secuencia 9 ordinario. En un mundo sin características Beyonder, era realmente raro poseer tal poder puramente a través de la herencia de linaje. Pero fue un error fatal no considerar la situación de la otra parte antes de hacer una adivinación. Si tal comportamiento ocurriera en cualquier otro lugar, el mejor resultado probablemente sería ser reclutado por las organizaciones oficiales de Beyonder. Por supuesto, a Ren no le importó mucho este asunto. No quería llamar demasiado la atención. Ya lo había notado una vez. Esta vez, la interferencia no recaía sobre él, sino sobre la estrella oscura que había modificado ligeramente. Para evitar que Kaito Kid volviera a actuar, había tomado algunas precauciones. En cuanto al resultado de la adivinación de Akako, naturalmente lo sabía. El loco, el ermitaño, el mundo. Si uno los describiera basándose en sus significados en el tarot, sería demasiado amplio. El ermitaño ya explicó el problema clave. El loco y el mundo estaban demasiado cerca el uno del otro, sin dejar ningún mensaje específico ni especial. Incluso después de la investigación, no habría ningún resultado definitivo. Cuando una definición se vuelve demasiado amplia, los resultados de la adivinación pierden sentido. La adivinación reduce la información vaga, incluso localizando un solo objetivo. Pero una vez que se pierde la capacidad de precisión, el resultado final es vacío. Debido a que hay demasiados resultados posibles, estos datos irrelevantes arruinan directamente la precisión de la lectura. Entonces, después de interferir con la lectura de Akako, Ren retiró su atención. Aunque duró poco tiempo, varias personas lo notaron. Ayako inmediatamente se giró para mirar y vio a dos estudiantes de secundaria, un niño y una niña, y un señor mayor. El señor mayor y Ayako frunció el ceño. De repente, se dio cuenta de que ese caballero era el mismo que antes se había disfrazado de empleado que repartía perlas negras. Ren no dijo nada. Solo asintió levemente. Ayako hizo una leve reverencia y se volvió para hablar con su madre. Después de que Ayako se fue, todos los demás dirigieron su atención hacia donde Ren estaba mirando. ¿Señor ladrón? Chica preguntó con cierta curiosidad. Ren asintió levemente. El puerto está lleno de policías, y los que están en la entrada van medio armados. Todos los agentes llevan una pistola eléctrica como equipo estándar, así que no hay forma de escapar. Además, hay un anciano entre los que necesitan escapar. ¿Qué pueden hacer si no regresan? Los que salen ahora son, obviamente, los ladrones. Cuando entró al puerto anteriormente, Ren ya había notado el equipamiento estándar de las fuerzas de seguridad. No le importaba lo que pensaran los demás, pero era obvio que la policía había venido esta vez con el objetivo de atrapar a Kaito Kid. Obligarlo a retirarse no era suficiente. Era como si los jugadores sacaran cartas en un juego de gacha. Aunque supieran que las probabilidades son malas, nadie quiere ser el desafortunado que no saca nada. La policía no fue diferente. Obligar a Kaito Kid a retirarse era solo un plan B. Lo que realmente querían era atraparlo. Entonces, ¿atraparán al ladrón? Cuando Chica hizo esta pregunta, Sonoko simplemente negó con la cabeza. No. Si la cosa se sale de control y el ladrón actúa con imprudencia, culparán a mis padres. Así que, esta vez, le dirán a mi hermana que lo deje pasar. Es deber de la policía proteger a los conglomerados, pero no es necesario que estos ayuden a la policía a costa suya. Sobre todo cuando la policía no puede atrapar al ladrón. Kaguya estuvo de acuerdo. En este banquete todos son famosos. Si la policía no protege a alguien, las noticias de mañana serán desastrosas. Así que, aunque la tía Tomoko sepa quién es el ladrón, cuando ya haya admitido su derrota, no lo presionará más. Fingir ignorancia es la mejor solución, a menos que la policía identifique al ladrón por sí sola. Pero no tienen forma de hacerlo. Ningún miembro de la policía pudo identificar al ladrón. Si su invitación al banquete fuera legítima, informar de algo así sería un gran escándalo, y nadie podría asumir esa responsabilidad. Además, la policía se basa en las pruebas. ¿Cómo pueden demostrar que alguien es un ladrón si no lo pillan en el acto? Esta era la verdad. Ni siquiera la policía puede detener a alguien sin pruebas.
Si no hay pruebas suficientes, todas las acciones son ilegales. Kaito Kid es un ladrón cuidadoso que no deja ninguna prueba clara para la policía. Solo pueden atraparlo durante el acto. De lo contrario, incluso si la policía quisiera disparar, no se atrevería, sabiendo que se produciría una reacción negativa del público. Obviamente la policía de hoy no haría cosas tan irracionales. No hay necesidad de hacer sacrificios por un ladrón. Es por esto que la segunda división de investigación siempre tiene que encontrar a alguien que se haga responsable después. Efectivamente, en el momento en que Ayako le dijo a Tomoko lo que notó, Tomoko simplemente negó con la cabeza. No te preocupes. Ayako miró a su madre sorprendida. No esperaba esa respuesta. Ayako, no hay necesidad de que ayudemos a la policía a costa de nuestros propios intereses. Al ver que su hija aún intentaba procesarlo, Tomoko no se sorprendió. Después de todo, el cambio de su hija mayor había sido reciente, menos de un mes. Aunque su percepción había mejorado, todavía no era lo suficientemente profunda. El ladrón ya ha sido acorralado por nosotros e incluso ha intentado huir. Como ha decidido rendirse, sea quien sea, no hay necesidad de que lo persigamos. ¿Y si realmente empujamos a un ladrón hasta el final, qué ganaremos? Ayako lo pensó detenidamente y luego negó con la cabeza. No ganamos casi nada. En nuestra celebración del 60 aniversario, los invitados sufrieron daños por nuestra culpa. Incluso si ayudamos a atrapar a Kaito Kid, los invitados siguen sufriendo daños. Nadie nos considerará competentes. La gente simplemente dará por sentado lo que hacemos. Tomoko asintió levemente, sintiéndose más a gusto mientras miraba a su hija mayor. Así es. Así que, aunque sepamos la identidad de Kaito Kid, no hay necesidad de decir nada. No tenemos por qué acorralarlo. Continuaremos. Incluso un conejo morderá cuando se le acorrale, y más aún un ladrón hábil. Una vez que alguien así se enoja, lo que hace puede ser mucho más peligroso que un conejo en pánico. Después de descubrir que su hija mayor había confirmado la identidad del ladrón, Tomoko ya había decidido ignorarlo. Su posición actual hacía que no fuera adecuado apostar por la racionalidad de un ladrón antes de que fuera atrapado. Ayako, ahora eres una empresaria. Necesitas ver algunas cosas desde una perspectiva empresarial. Y con tus habilidades, cuanto más avances en este camino, más cosas desagradables verás. Tal como dijo ese chico, eres una espectadora. Tomoko comprendió naturalmente el concepto de los métodos de actuación, por lo que puso más esfuerzo en guiar a Ayako en esa dirección. Lo que un espectador necesita es ser aún más objetivo que un empresario. Precisamente gracias a esta objetividad, un espectador puede comprender con mayor claridad los pensamientos de los demás. El ladrón es el mono en el escenario. ¿Puedes simplemente subir al escenario y actuar como el mono? Ayako meneó la cabeza ligeramente. Al ver esta reacción, Tomoko asintió con satisfacción. Necesitas hablar más con Sonoko sobre esto. Ella lo ve con más claridad. Claro, es por tu bondad que no puedes ver las cosas de inmediato. Por eso elegí a Sonoko. No pienses que solo porque esa niña siempre está riendo y bromeando no ve con claridad. En algunos asuntos, ve con más claridad que nadie. Como heredero de un conglomerado, las cualidades necesarias no son solo una fuerte capacidad personal, sino también conocimiento de las situaciones y la capacidad de mantener a la familia avanzando con firmeza. Y además, una independencia extraordinaria. Tomoko lo vio con claridad. Su hija menor era más estable en este aspecto, mientras que la mayor era más apacible. Su personalidad solía ser más flexible, con poca autonomía. Ayako misma conocía sus defectos, y su hermana era, sin duda, más fuerte en ese aspecto. Sin ella, no habría llegado hasta aquí. Ayako, de ahora en adelante necesitas ver las cosas desde la perspectiva de una espectadora. Esto te ayudará a actuar. Además, debes prestar atención a cuando entras en ese estado habitual, o te volverás adicta fácilmente. Sí. De hecho, últimamente le he estado prestando mucha atención. El poder es un veneno diferente. Si no tienes cuidado, se te mete fácilmente en los huesos. Aunque no he experimentado esa sensación, he visto a muchos jugadores y traficantes de drogas, así que puedo entender más o menos que lo que sientes es muy parecido. Tomoko también era una persona muy racional. Sabía lo conveniente y poderoso que era ese poder, por lo que inconscientemente hacía que la gente se dejara llevar por ese mundo de poder. No sabía exactamente qué era esa sensación, pero instintivamente sintió que probablemente era incluso más estimulante que la liberación de dopamina causada por las drogas. Así que se lo recordó una y otra vez.
Aunque Sonoko dijo que si eso sucede, ese niño puede ayudarte con el tratamiento, aún así, el tratamiento es solo temporal. Necesitas tener autocontrol toda la vida. No te obsesiones demasiado con el mundo del poder. Y necesitas tener más confianza. Mientras decía esto, Tomoko sostuvo a su hija mayor en sus brazos. Has empezado a cambiar ahora. Ese poder te ha dado confianza y voluntad propia. Después de un largo tiempo, regresó al abrazo de su madre y la sensación de seguridad calmó su humor por completo. Ayako también recuperó la compostura y la racionalidad. Lo entiendo, mamá. De acuerdo, lo entiendo. De ahora en adelante, piénsalo bien antes de venir con nosotros. Una vez que lo hayas pensado, ven a conversar con nosotros. Escucharemos tus ideas y te daremos algunas sugerencias. Entonces regresaré. Adelante. Tras ver partir a su hija mayor, Tomoko se sintió mejor que en mucho tiempo. Pero con eso llegó un poco de preocupación y complejidad. A partir de ahora, la dirección de Ayako será un problema. No es un problema tan grave. Es solo que hay cosas de las que no se puede hablar abiertamente. Entonces dilo. Tomoko puso los ojos en blanco y miró a su marido. Por supuesto que entendía lo que su esposo quería decir. Dada la situación actual de Ayako, era casi seguro que no tendría rumbo en el futuro. Lo que les importa a las familias conglomeradas es la compatibilidad, es decir, una coincidencia en estatus y visión del mundo. Porque las personas de distintos orígenes tienen diferentes puntos de vista e ideas sobre muchas cosas, y estos diferentes puntos de vista e ideas forman valores diferentes. Personas con valores muy diferentes no pueden vivir en la misma cama, porque son como imanes con el mismo polo, que se repelen entre sí. Para las familias poderosas y la gente común, estos son los estándares básicos para elegir cónyuge. ¿Y los misterios? No es la excepción. ¿Podrá Ayako, quien ya ha entrado en ese mundo, evitarlo? Obviamente no. En el futuro, la situación de nuestra familia será diferente a la de las familias comunes. De hecho, Shiro Suzuki era más receptivo al respecto. Después de todo, la situación actual no era como antes. De lo contrario, él tampoco podría aceptarla. Que Ayako tome esa decisión en el futuro dependerá de ella. Sin embargo, dada la situación de nuestro yerno, me temo que hay una alta probabilidad de que lo haga. Tomoko no negó lo que dijo su marido. Tal como están las cosas, su yerno puede muy bien ser el mayor misterio del mundo. Por eso, como padres, no interfirieron mucho en la relación de su hija mayor. Como mucho, simplemente mantendrían una relación más estrecha. Los dos padres Suzuki decidieron dejar que los sentimientos de su hija mayor siguieran su curso. La flor que florezca al final será decisión suya. Después de irse, Ayako regresó rápidamente al grupo de Ren. ¿Qué dijo ella? Sonoko también estaba esperando la respuesta de su hermana. Ayako meneó la cabeza ligeramente. Mamá dijo que lo ignoraras. Sonoko se rió inmediatamente después de escuchar esta respuesta. Te lo dije, a mamá definitivamente no le importaría esto. Cuando el ladrón decide admitir la derrota, mamá definitivamente no lo matará ni lo acorralará. Continuaremos. Katsura Yukiji, vestida con traje formal, entró al salón principal con ojos brillantes, mirando la mesa del comedor a su lado y las botellas de vino de aspecto caro encima de ella. Hermana mayor. Inahiku, que caminaba cerca, suspiró impotente. Lo sé, lo sé. No beberé. Lo entiendo. Yukiji se esforzó por mantener la calma. No rompería la promesa que le había hecho a Inahiku la última vez. Para ella, Inahiku era su única pariente consanguínea en el mundo, y no podía permitir que volviera a pasar por lo mismo. Fue solo que su amor por el alcohol hizo que fuera difícil para ella abandonar su adicción tan rápidamente. Pero mientras no bebiera demasiado, Yukiji sabía que aún podría controlarse. Tratando de desviar la mirada, Yukiji también notó la situación a su alrededor. Oh, como era de esperar de un banquete del conglomerado Suzuki. Hay muchísimos invitados. Por supuesto. Tras esa reunión, Inahiku investigó el conglomerado Suzuki y confirmó sus logros en diversos campos. El alcance de su participación fue muy amplio, pero no se detalló. Como una familia noble recién ascendida. Estaba demostrando rendimiento en todas las áreas, pero lo que demostraba era solo la gama de conocimientos, no una capacidad especializada. Algunos podrían llamarlo nuevos ricos. Por supuesto, Inahiku no creía que el conglomerado Suzuki fuera un nuevo rico. Comparado con otros conglomerados, quizá no fuera tan estable, pero estaba lleno de una vitalidad extraordinaria, y los campos en los que entró eran todos nuevos. Por ejemplo, Internet.
Por ejemplo, la IA. Y Najiku pudo ver que esta era probablemente la tendencia del futuro. Aunque también notó que esto era solo un intento a pequeña escala del conglomerado Suzuki de expandirse e invertir, este no era el enfoque en el que se centrarían los conglomerados tradicionales. Al preguntar en la escuela, especialmente entre estudiantes con un fuerte pasado familiar, descubrió que estas áreas aún estaban sin explotar. Un conglomerado promedio no invertiría mucho dinero en áreas sin perspectivas claras. Después de todo, estos nuevos yacimientos eran pozos sin fondo y los conglomerados sin fuertes recursos financieros básicamente no podían desarrollarlos. Pero el conglomerado Suzuki se atrevió a intervenir. Independientemente de si se trató de un comportamiento pionero o no, este enfoque le pareció bastante impresionante a Inajiku. La mayoría de las familias de los estudiantes de Aquo provienen de familias adineradas, del sector inmobiliario y la industria. Hay muy pocos en los nuevos sectores. Por eso, es difícil encontrar estudiantes de Aquo aquí. De esto también quedó claro que no había muchas familias en Aquo que se mudaran a nuevos campos. Quizás era demasiado pronto para ello. Tras el estallido de la burbuja económica, la gente no estaba dispuesta a explorar nuevos campos. Tras escuchar la explicación de Inajiku, Yukiji notó que todos los asistentes al banquete eran desconocidos. Al mirar a su alrededor, había muy pocos rostros conocidos. En realidad, ni un solo conocido. Como profesor en la Academia Aquo, Yukiji había conocido a muchos padres y naturalmente conocía a las familias de muchos estudiantes, pero casi no había ninguno de esos padres en este banquete. Es raro que un conglomerado tan grande no invite a los padres de Aquo. Inajiku asintió levemente. Creo que esta vez el conglomerado Suzuki invitó a empresas que ya cooperan con él. Según mi investigación, el conglomerado Suzuki se ha expandido a nuevas áreas de negocio, muchas de ellas en sectores emergentes. Ah, no me extraña. Yukiji finalmente lo entendió. Era un choque entre el nuevo capital y el antiguo. De hecho, admiraba al conglomerado Suzuki. Había crecido con gran rapidez y se había convertido en una nueva forma de capital. También había elegido un nuevo camino. No es de extrañar que fuera difícil llevarse bien con los conglomerados tradicionales. Después de todo, ¿cómo podrían los viejos nobles aprobar a los nobles recién ascendidos? Especialmente cuando este nuevo noble tiene dinero y le gusta tomar nuevos caminos. Sería extraño si los antiguos nobles pudieran aceptar eso. Pero cuando hablaban del conglomerado Suzuki, Yukiji no pudo evitar pensar en ese chico de gafas gruesas que conocieron la última vez. Ina, ¿qué piensas del chico que conocimos la última vez? ¿Y qué pasa con él? Inajiku no entendió muy bien lo que quería decir su hermana. ¿No te parece extraño? Siento que su situación es muy inusual. Yukiji siempre sentía que el chico desprendía una extraña sensación indescriptible. Aunque tenía las palabras en la punta de la lengua, no podía describirla. No es que no me haya dado cuenta de su rareza. Naturalmente, Inajiku sintió lo mismo. Cuando conoció al chico, notó que la miraba de forma extraña, como si observara algo inusual. Pero recordó que no lo conocía. También describió claramente lo que sucedió entre él y su hermana, e incluso repitió algunas cosas que su hermana había dicho, así como cosas que su hermana nunca había dicho. Pero a juzgar por la reacción de su hermana, Inajiku supo que el chico realmente había dado en el blanco. Era claramente un extraño, pero parecía conocernos. En ese grupo estaban Naji-chan e Izumi. Ambos provienen de familias muy adineradas, pero esa persona es la única que parece particularmente común. Pero y siempre siento que él es el centro de ese grupo. Esta extraña sensación contrastaba fuertemente con la apariencia y el comportamiento ordinarios del chico. Fue precisamente por este marcado contraste que Inajiku empezó a dudar de la veracidad de sus propios pensamientos. Después de escuchar lo que dijo su hermana, Yukiji sintió como si el nudo en su garganta se hubiera aflojado. Sí, sí, siento lo mismo. Así que sentí que había algo extraño en él desde el principio. Pero como Naji-chan e Izumi están en ese equipo, no debería ser el centro de atención en cuanto a estatus. Y Najiku no lo negó. Le pareció muy extraño. Aunque también entendía que no había una conexión necesaria entre un estatus alto y ser el centro del equipo, como mínimo, la posición de Naji en el equipo debería inclinarse más hacia el centro. Pero la situación interna en ese equipo era particularmente extraña. Entonces, ¿es esa la razón por la que Naji e Izumi se transfirieron de escuela? Y Najiku no pudo evitar preguntarse. Entonces pensó en Aika.
Desde la fiesta de cumpleaños de principios de abril, Aika había estado de baja en casa durante un largo periodo debido a problemas de salud. Aika solía tomarse un descanso, pero nunca tanto. Lo importante era que esto ocurría después de la fiesta de cumpleaños. ¿Podría haber una conexión? Inajiku no pudo evitar sentir algunas dudas, curiosidad y preocupación. Continuaremos. El hijo del presidente de una empresa de juguetes, que fue obligado por sus padres a asistir al banquete del conglomerado Suzuki, se quedó mirando a alguien con una expresión vacía. Shinomiya Senpai, en ese momento, solo tenía un pensamiento. ¿Por qué Shinomiya Senpai, quien se había transferido fuera de Shuchin, aparecería aquí? No solo Shinomiya Senpai, sino incluso Fujiwara Senpai, hace 2 meses, tras el traslado de Shinomiya Kaguya, vicepresidenta del consejo estudiantil, a otra escuela, el ambiente en el consejo estudiantil de Shuchin cambió por completo. El consejo, que antes era animado, se convirtió en una cueva de hielo, siempre destilando un ambiente deprimente y frío. Esa sensación surgió en Fujiwara desde el principio. Parecía a punto de desmayarse, y él aún podía recordarlo vívidamente. No mucho después, hubo noticias de que Fujiwara también se había transferido a otra escuela. Desde entonces, todo el consejo estudiantil había estado en un estado de estancamiento. Después de todo, Kaguya, quien era vicepresidenta, y Fujiwara, quien era secretaria, se habían transferido, dejando la mayor parte del trabajo del consejo estudiantil únicamente al presidente Shirogane. Naturalmente, muchas tareas del consejo estudiantil ya no podían llevarse a cabo. Como contador del consejo estudiantil, no podía ayudar mucho. Como mucho, podía ayudar ocasionalmente al presidente Shirogane con algo de trabajo. Los puestos vacantes debían ser cubiertos, y los roles de vicepresidente y secretario eran esenciales, de lo contrario, el consejo estudiantil no podría seguir funcionando sin problemas. Pero el presidente Shirogane parecía estar de muy mal humor, como una máquina averiada. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que al presidente Shirogane le gustaba Shinomiya. Por supuesto, Ishigami Yu solo pensó en eso por un momento antes de renunciar a la idea. Este pensamiento no pudo sostenerse porque la diferencia de estatus entre ambos era demasiado grande. Kaguya era una estudiante de Shuchiin de sangre pura, mientras que el presidente Shirogane era solo un estudiante de clase mixta. Además, la familia Shinomiya era un nivel que el presidente Shirogane jamás podría alcanzar en vida. Por mucho que trabajara, jamás podría alcanzar el nivel de la familia Shinomiya. Así que algunas cosas eran solo ilusiones. Pero nunca esperó que Kaguya y Fujiwara, quienes se habían transferido a otras escuelas, también asistirían a la fiesta de la familia Suzuki. Mirando el círculo alrededor de Kaguya y Fujiwara, había mucha más gente con ellos ahora que en Shuchin. No, para ser precisos, en Shuchin, Kaguya solo tenía a Fujiwara a su lado. Ahora, claramente, había muchos más. Como era de esperar de Fujiwara Senpai. Se cambió de escuela solo para estar con Shinomiya Senpai. Ishigami Yu no se sorprendió en absoluto por esto. Cuando Fujiwara se transfirió, supuso que ella se marcharía para seguir a Kaguya. En cuanto al presidente Shirogane, desde que Fujiwara fue transferido, su personalidad se había vuelto cada vez más oscura, como si pudiera quebrarse en cualquier momento. Presidente Shirogane, al pensar en la expresión sin vida del presidente Shirogane, Ishigami Yu sacudió la cabeza con impotencia. Era obvio que Kaguya no tenía ningún interés en el presidente Shirogane, de lo contrario al menos sabría a qué escuela se había transferido. Solo espero que pueda superar esta angustia pronto. Ahora Ishigami Yu solo podía esperar eso, porque no veía ninguna esperanza para el presidente Shirogane. De repente, alguien familiar pero desconocido apareció frente a él. Una muchacha con trenzas gemelas se acercó a... ¿Cuánto tiempo sin verte, tía? La palabra tía hizo que Kaguya arqueara las cejas. Miró a la otra persona y una sonrisa se dibujó en su rostro. Realmente ha pasado mucho tiempo. Pensé que la familia Shijo tomaría medidas y que nos volveríamos a encontrar, pero no esperaba que decidieran retirarse. Has soportado tantos años, y aún soportas. Esta vez fue el turno de Shijo Maki de lucir inquieta. En ese momento, miró a Kaguya con una expresión complicada. Ella tampoco esperaba que Kaguya Shinomiya tomara un camino tan poco convencional. Su amistad con la familia Sanzenin, e incluso su apoyo unilateral, había determinado el rumbo del poder dentro de la familia Shinomiya. Casi sin ayuda de nadie, se había apoderado de todo el poder en la familia Shinomiya y, de un solo golpe, se había asegurado la posición de heredera. Al enterarse de esto, Shiho Maki quedó completamente atónito.
La disputa entre la familia Shijo y la familia Shinomiya lleva mucho tiempo sobre la mesa. Deberías saberlo, tía. Sí, lo sé muy bien. Por eso envié a prisión a esas personas sobornadas por la familia Shijo por robar sus bienes y, por supuesto, Shijo Maki ya sabía sobre este asunto. Principalmente porque su padre, su madre y su hermano menor habían dicho cosas similares. Quienes fueran sobornados por la familia Shijo no tendrían un buen fin. Y lo mismo ocurrió con la propia familia Shijo. Debido al robo, la familia Shijo envió a algunas personas para asumir la culpa. Sin embargo, debido a este incidente, la mayor parte del imperio comercial interno de la familia Shijo fue absorbido, e incluso sus negocios en el extranjero fueron severamente reprimidos. Esta secuencia de acontecimientos había supuesto un duro golpe para la familia Shijo. Por mucho que la familia Shijo expandiera sus activos en el extranjero seguía siendo el extranjero. Incluso si transfirieran la mayoría de sus activos al extranjero, aún quedaba una gran parte que no era fácil de trasladar. Naturalmente, estos bienes inmuebles recibieron una atención especial por parte de la familia Shinomiya, lo que fue casi lo mismo que destruirlos. Pensé que nunca volverías a aparecer ante mí. ¿Qué ha pasado? ¿La familia Shijo ya no puede soportarlo más? La sonrisa en el rostro de Kaguya no se desvaneció, y su tono incluso tenía una fuerte malicia. ¿Acaso la familia Shijo no pudo resistir más? Claro que lo sabía. La familia Shijo había transferido casi la mitad de sus activos al extranjero, pero la otra mitad aún permanecía en el país. La mayoría eran activos pesados que no se podían trasladar fácilmente, pero también eran muy importantes. Una vez destruidos esos pesados activos, incluso la familia Shijo con sus activos en el extranjero sufriría graves pérdidas. Al ver la malicia manifiesta en el rostro de Kaguya, Shijo Maki tuvo que soportarlo a pesar de estar de mal humor. Después de todo, la familia Shijo estaba en una posición vulnerable. Shijo Maki inclinó la cabeza ligeramente y dijo en voz baja. Esta vez la culpa es de la familia Shijo. La familia Shijo está dispuesta a pagar el precio correspondiente. Solo espero que la tía no lleve las cosas al extremo. Mirando a Shijo Maki bajar la cabeza, Kaguya pensó por un momento y luego resopló. Solo por esta vez. Ya que la familia Shijo está dispuesta a pagar el precio, veré cuál es. Después de este banquete, dejaré de atacar a la familia Shijo. Tengo mucha curiosidad por ver qué precio está dispuesta a pagar tu familia Shijo. Continuaremos. Después de recibir el permiso, Maki se sintió un poco aliviada. Originalmente había pensado que tendría que inclinar aún más la cabeza para obtener el perdón, pero no esperaba que su tía cediera tan fácilmente. Sin embargo, Maki también entendió que el precio que la familia Shijo tendría que pagar por sus acciones esta vez sería elevado. Pero no había otra opción. Si su tía no hubiera cedido y los negocios de la familia Shijo en el extranjero hubieran sufrido otro golpe mientras los asuntos internos seguían sin resolverse, la quiebra sería inevitable. Pagar un precio podría al menos mantener viva una pizca de esperanza, pero la resistencia obstinada solo terminaría en destrucción. Ante tales circunstancias, la familia Shijo no tuvo más remedio que gastar dinero para evitar el desastre. Y perder dinero ya era el mejor resultado posible. Si su tía se hubiera negado, la desintegración de la familia Shijo habría sido solo cuestión de tiempo. En ese momento, no importaría si tenían opción o no. Estarían perdidos. Por supuesto, lo que más agradecía Maki era que la familia Shinomiya ahora estaba bajo el control de su tía. Si la familia Shinomiya todavía estuviera en manos de Shinomiya Oko, entonces la familia Shijo habría estado atada como un perro durante mucho tiempo. Además, Maki notó un cambio notable en su tía. La fría frialdad con la que una vez trató a todos por igual se había vuelto más contenida, pero lo que la reemplazó fue una presencia mucho más sofocante. Cada palabra y acción llevaba el peso de un inmenso iceberg. Parecía que la brisa gélida de antes solo había sido el frío exterior del iceberg. Pero ahora, la majestuosidad de ese coloso helado se había formado en toda su plenitud, sin necesidad ya de ese frío exterior para intimidar. ¿Es esto lo que el poder le hace a la gente? ¿Se había producido semejante transformación en tan solo unos meses? Maki se dio cuenta de algo doloroso. Ahora que la familia Shinomiya estaba en manos de su tía, la familia Shijo ya no tenía los medios para contraatacar. Los activos en el extranjero podrían estar más seguros que los nacionales. Al menos no estaban bajo la influencia directa de la familia Shinomiya. Sin embargo, esos activos seguían siendo vulnerables, especialmente con los rumores sobre la plataforma que circulaban en la nación isleña.
Incluso movimientos sutiles podían afectarlos. Además, la influencia de la familia Shinomiya en el extranjero no era pequeña, sobre todo tras aliarse con la familia Sanzenin. El nombre Sanzenin no solo representaba la riqueza nacional, sino que simbolizaba el poder financiero de clase mundial. Ese era un nivel que ningún otro conglomerado del país podría soñar con alcanzar. La magnitud de la riqueza de la familia Sanzenin trajo consigo un nivel de influencia incomparable. Esa fue la mayor razón de la derrota de la familia Shijo. Sanzenin. Sajinomiya. Además de la familia Fujiwara, su tía tenía vínculos con muchas casas poderosas, realmente superó las expectativas de Maki. Pero ¿cómo construyó estas conexiones? Esa era la pregunta que atormentaba a Maki ahora. Hace unos meses, su tía había tomado el control de la familia Shinomiya, gracias a su relación con la familia Sanzenin. La presión de Sanzenin sobre la familia Shinomiya le había parecido un favor a Kaguya. Era solo un medio para facilitar una transferencia de poder. Pero nadie sabía del contacto entre Kaguya y Sanzenin. De lo contrario, esa transición de poder no habría sido tan repentina. HMM. ¿Sigues ahí parado? A Kaguya no le interesaba lo que había hecho la familia Shijo, al igual que no le interesaba la propiedad de la familia Shinomiya ahora. Solo necesitaba que la familia Shijo guardara silencio y no causara problemas. Si lograban mantenerse sobrios, no se molestaría con ellos. Por supuesto, su ataque anterior no había sido una venganza. Había sido una represalia. Si te atacan y no contraatacas, la familia Shijo solo se volverá más audaz. Darles una contrarreacción y obligarlos a retroceder fue la estrategia de Kaguya. Solo cuando la familia Shijo se dio cuenta de que no podían simplemente retirarse de los asuntos domésticos actuaron con más cautela. Por supuesto, este contraataque había sido especialmente severo. Kaguya estimó que, incluso después de la disculpa de hoy, la familia Shijo tardaría décadas en recuperarse. Pero dentro de décadas, Kaguya probablemente olvidaría la existencia de la familia Shijo. Para entonces, ya no le importaría si se recuperaban o no. Maki se recompuso e hizo una ligera reverencia. Entonces, tía, hasta que nos volvamos a encontrar. Aunque seguía sintiendo curiosidad por la transformación de su tía, Maki decidió irse. Solo después de irse, Kaguya se dio la vuelta. Ayasaka, contacta a la tía Nao cuando regresemos. No te molestes más en tratar con la familia Shijo. Entiendo. Ayasaka dio una breve mirada en dirección a Maki antes de mirar hacia otro lado. Pero justo al darse la vuelta, notó que la mirada de Ren se posaba en Maki. Curiosa, preguntó. Ren, ¿la conoces? Ren retiró lentamente la mirada y asintió levemente. Shijo Maki, la hija mayor de la familia Shijo. Es de carácter fuerte y no se inclina fácilmente. Pero también es cortés y nunca transmite arrogancia. La recuerdo por un título en particular. La concubina siempre es miserable. ¿La concubina siempre es miserable? Kaguya no pudo evitar mirar de reojo la figura de Maki. No esperaba que alguien como ella tuviera ese apodo. Ren, ¿qué hizo ella para ganarse ese tipo de título? Eso despertó el interés de Kaguya. Ella no hizo nada. Precisamente por eso obtuvo ese título. Ren no pudo evitar sonreír al recordar sus lamentables circunstancias. Ella realmente se sentía miserable. Pero cada vez que la veía en esas situaciones, no podía evitar reír. Chica, deberías saber esto. En las historias, el amigo de la infancia suele ser solo un personaje secundario. El protagonista masculino rara vez lo elige. Siempre se decanta por la chica que cae del cielo. Claro que lo sé, oh. A mitad de camino, Chica de repente comprendió y giró la cabeza hacia la figura de Maki que se alejaba. No me extraña que le pusieran ese apodo aunque no hiciera nada. Amigos de la infancia perdiendo ante chicas que caen del cielo, clásico. Pero aún así, ¿realmente merece ser llamada miserable concubina? Chica levantó la comisura de su boca. De repente, su curiosidad y sus instintos chismosos se encendieron. Entonces sí debe haber algo más detrás de ese apodo, ¿no? Continuará.